Sí, amigos de Dumas Informa, en esta ocasión vamos a conversar con un periodista, bueno, de mucha calidad para mí. Sobre todo se ha destacado escribiendo. Ha sido director de varios periódicos, corresponsal, actualmente es el director de Metro Libre, James Aparicio. Y lo estamos llamando porque hoy ya son 3 días, hace 9 años que se creó el periódico Metro Libre y queremos compartir por lo menos algunas vivencias, ¿no? Que ha tenido James en este diario. James, ¿desde qué año eres el director del periódico? Bueno, Metro Libre es un proyecto que comenzó hace más o menos 20 años, con una idea de su actual propietario, el empresario mayor Alfredo Alemán, y se comenzó a diseñar como periódico cuando ya estaba terminando la administración del presidente Martín Torrijos. Y se tomaron 2 años y medio para crear la empresa, hacer los estudios de mercado, definir el periódico, el nombre. Y cuando ya teníamos un año del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, sale Metro Libre un 27 de febrero con su primer ejemplar, tamaño tabloide y con distribución gratuita. En su primera fase, en los primeros 5 años, era un periódico de más o menos 100.000 ejemplares gratuitos. Solo en el área metropolitana y en el interior del país el periódico viajaba en los autobuses de la gran terminal de transporte. El periódico llegó a tener una edición en la tarde, una edición el domingo y una edición tipo revista. Sin embargo, los anunciantes no quisieron apostar por un periódico como Metro Libre y se tuvieron que hacer ajustes en medio de la recesión que hubo a la mitad del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Entonces se convirtió Metro Libre en un periódico tamaño berlinés, intermedio, tamaño que tiene el Panamá América, y se decidió, uno, que fuera un periódico de circulación nacional. Tú puedes encontrar Metro Libre en todos los distritos y en todas las provincias del país, que fuera un periódico pagado y evidentemente el número de ejemplares es menor que en una cantidad como un periódico gratuito. Hacer un medio impreso hoy es un acto heroico, porque te enfrentas a la inmediatez de las redes sociales, te enfrentas a la penetración de la televisión, pero también te enfrentas a que tú tienes otros 7 periódicos en el mercado. Entonces tú debes apostar, y es lo que ha hecho Metro Libre, por dar una variedad de contenidos. Notas centrales investigadas y muchas notas pequeñas para aquel que quiere leer rápido, pero que quiere enterarse. Le iba a preguntar eso sobre el tema de la distribución. Yo recuerdo al principio cuando era libre, ¿no? Era gratis. No, por lo menos con los patrocinadores no asumían el costo este de la circulación del diario. Era imposible. El periódico tenía publicidad, pero la publicidad no cubría la operación, porque cuando tú tienes un periódico gratuito lo tienes que distribuir tú. Y hay un fenómeno interesante. Pensábamos que podía ocurrir como en Europa, donde hay medios gratuitos, que la gente en Europa los lee y los vota. No, la gente se los llevaba a su casa, porque las noticias y las coberturas tenían que ver con los problemas de la gente. Lamentablemente, ese proyecto de periódico gratuito se tuvo que suspender y ahora es un periódico pago. O sea, hay que comprarlo, pero se mantiene el mismo espíritu y la misma filosofía con el cual fue fundado hace 9 años. Algo interesante, y usted lo dijo, señor James Aparicio, temas variados. Por lo general, los periódicos siempre siguen una línea, ¿no? Ya sea sensacionalista, sea amarillista, sea noticias económicas, sea periódico, entre comillas, dije noticias serias, ¿no? ¿Por qué Metro Libre tiene, tiene toda esta gama de informaciones? Porque hay medios que hacen apuestas de carácter político o de carácter editorial. Yo pienso que los medios de comunicación, en medio de tanto problema
y atribulaciones que tiene la gente y el país deben de alguna manera contribuir a que la gente tenga conocimientos mínimos que le permitan entender lo que pasa a su alrededor y tomar decisiones sensatas. Hay medios que les impacta o les gusta la crónica roja, los muertos. Hay medios que les gusta hacer política. Nosotros tratamos de ir al centro y siempre, y es una filosofía que le hemos dado a todos los periodistas de Metro Libre, cambiar el chip. ¿Qué significa cambiar el chip? Tratar de encontrar las cosas buenas. En este país hay muchas cosas positivas, sin dejar de decir lo malo, sin criticar, sin investigar y sin denunciar. Yo creo que hay que darle una importancia a las cosas buenas que pasan en este país. Usted, de estos 9 años al frente de Metro Libre, ¿cuántos años tiene? Perdón. ¿Cuántos Los años 9 tiene? años. Ah, Los 9 años. o sea, eres fundador, director fundador. Yo comencé con un equipo que comenzó a construir el proyecto, me retiré por un tiempo y regresé cuando el periódico iba a ser lanzado. Excelente esto. Oiga, Y sí, me adelante. tocó dirigir en ese periodo una versión de Metro Libre en la mañana, una versión de Metro Libre en la tarde, una versión de Metro Libre distinta los domingos e inclusive un periódico que se sacó en esta casa editorial por 2 años, que era el periódico Hora Cero. Correcto. Que se sacó impreso y que estuvo 2 años y después se fusionó con Metro Libre. De este andar de estos 9 años, a su juicio, las noticias que más han impactado, por lo menos que han sacado en exclusiva Metro Libre, ¿cuáles podríamos mencionar? Yo creo que son, bueno, es que hay una buena cantidad, ¿no? Pero yo recuerdo cuando la viceministra del gobierno de Varela utilizaba, pongo entre comillas, supuestos fondos públicos o funcionarios, porque fue liberada, esa noticia la publicó Metro Libre. Esa fue la del perrito. La del perro Gucci, por ejemplo. Se han publicado buenas entrevistas, notas de deportes muy interesantes, las coberturas de todos estos temas polémicos siempre se trata de poner las dos versiones, Exacto. de destacar personajes también, en la música, en el arte, en el cine, en el teatro, en el periodismo, en la literatura. Allá afuera hay miles de panameños con unas capacidades impresionantes, que le interesa la política, la economía, que le interesan los problemas del país, pero que también están haciendo cosas para construir un mejor país. Yo creo que hay una responsabilidad de los medios en eso, ¿no? Repito, sin dejar de cubrir y publicar lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Los conflictos políticos, la transparencia, la libertad política, las disputas, las aspiraciones de sectores económicos, políticos y sociales, las huelgas, las protestas. Sí, le hago la pregunta, licenciado Aparicio, porque la gente dice que la mayoría de los periódicos casi siempre tienen la misma noticia. O sea, si uno abre un periódico, todos tienen la misma información. Yo creo que Yo aquí te lo que por eso, prevalece es la exclusividad, ¿no? eso es lo que estamos tratando, que en nuestros contenidos haya lo que tienen los demás y lo que no tienen los otros. Yo te puedo asegurar que he visto durante años y años noticias publicadas por Metro Libre que 2 o 3 días después aparecen en las principales televisoras y fueron tomadas del diario Metro Libre, con el mismo enfoque y las mismas fuentes. Yo te puedo decir, como esta es una entrevista que se publica el día miércoles, ¿qué vas a encontrar el miércoles en Metro Libre? Que los nombres más populares en Panamá durante la pandemia fueron Tiago y Mía. Más populares, ¿cómo así? Los más populares, los que los panameños le pusieron a sus hijos en el año 2020 y en enero. Y te puedo decir un poco más para que busquen la edición de Metro Libre de hoy miércoles. Correcto. Tiago, Matías, Ian, Mía, Emma y Lía
fueron los nombres más registrados por los padres para sus hijos en el año 2020, en medio de la pandemia. Pero también hay una particularidad, que son nombres que encuentras en la Biblia, que tienen origen hebreo. Okay. Hace 10 años, los nombres salían de artistas, de telenovelas o de la música. O de futbolista. O de futbolista. Entonces, te quiero decir que Metrolibre le dedica mucho a las notas económicas. Excelente. Y también mucha nota pequeña para aquel que quiere leer rápido y enterarse rápido. Tú vas a encontrar en Metrolibre estos segmentos que le llaman glosas, que son noticias de un párrafo que hacen comentarios de aquello que puede ser noticia o que es un chisme relacionado con la empresa privada, con el gobierno, con los políticos. Bueno, Metrolibre tiene 4 secciones de glosas. Glosas políticas, glosas en deporte, glosas en economía y glosas del mundo del espectáculo, el arte, la literatura. Estamos hablando que aproximadamente son 120 glosas o noticias pequeñas que están dentro de Metrolibre y que les sirven también a otros medios y a otros periodistas para darle seguimiento. Yo te pongo un ejemplo. Reciente, Metrolibre publicó un comentario tipo glosa en su sección Tejemeneje, que había un conflicto con los vendedores de guandú en el parque principal de Bugaba. Eso fue hace 3 días. Hoy vi la noticia en una televisora. Mandaron a corresponsal a buscar la noticia. Porque los medios impresos, los periódicos, funcionan como un guión. Le sirven a la radio, le sirven a otros periodistas de periódicos, le sirven a la televisión, le sirven a los comentaristas radiales, porque lo que está en la prensa escrita permanece. Tú lo puedes ver las veces que quieras. En la televisión te lo transmiten. Pasa muy rápido. Si tienes suerte, podrías ver ese noticiero, no, pero en el medio impreso. Así es. Oiga, eso es, como decía el maestro Guillermo Rodolfo Valdés, ¿no? Periodismo en cápsula, las glosas. Así es un periodismo en cápsula. Recuerda que en la primera sección de glosas, que me tocó a mí escribirla por casi una década cuando fui director de la Estrella de Panamá, era La Llorona. Fue la primera sección de glosas que hubo en este país. Después los otros medios impresos, periódicos, abrieron las suyas propias. Entonces tú tienes en la prensa, en Panamá América, en Crítica, en El Siglo, en Mi Diario, en Día a Día, en Metrolibre, en los periódicos digitales que son muy comunes ahora y muy populares y que están creciendo frente a las debilidades que tienen los medios en papel. Yo creo, Dumas, que los periódicos en papel no van a desaparecer. Lo que va a ocurrir es que va a haber menos periódicos. Y posiblemente ya no sean periódicos diarios. Vamos a tener medios impresos especializados por semana y por mes, y vas a tener más medios en lo que se llama e-paper, que es una versión del periódico impreso, pero en un formato de fotografía o de PDF, y vas a tener más newsletter y vas a tener medios digitales que posiblemente van a intentar aquí en Panamá vender suscripciones para que puedas leer el contenido. Es un poco difícil porque no estamos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde hay toda una cultura de pagar por lo que se consume. En Panamá hay acceso a tantos lugares o sitios donde puedes ver la noticia gratuitamente, que los medios que sobrevivan tienen que apelar al buen contenido y a la investigación. Porque lo que ocurrió hace un minuto, todo el mundo lo va a publicar. Correcto. El incendio, el despido, el asesinato, la declaración, el terremoto, la inundación, la tragedia, el matrimonio. Eso en segundos se conoce. La fotografía que tomó un vecino, el video que captó a alguien que estaba viendo un robo o una manifestación. Eso es al instante. Sí. Pero usted se me adelantó.
Usted se me adelantó en la pregunta. Tenemos, para ir a esa, ¿no? ¿Cómo lo ha tratado la pandemia en Metrolibre especialmente? Yo creo que todos los medios pasamos por la misma situación. La pandemia nos obligó a cerrar las empresas y a trabajar en casa. Nosotros ya vamos a cumplir un año de estar en teletrabajo y solo hacemos reuniones en la oficina cuando sean necesarios. Ahí solo está un equipo administrativo. Porque, ¿cuál es la característica de los periodistas? Viven alejados de los centros urbanos. Yo tengo periodistas que viven en Capira, que viven en Pacora, que viven en Chepo, que Wow. viven en Colón. Entonces, someter a un periodista, en el caso de un medio impreso, a que se mueva todos los días a enfrentarse al virus es un poco complicado. Y solo salen cuando es necesario por una cobertura que necesita presencialidad. Exacto. Ahora con los celulares, como estás haciendo tú ahora con esta entrevista a través de la plataforma Zoom, se puede resolver lo que antes se tenía que hacer en un lugar físico. Así es. Pero además, igual fuimos afectados por la caída de los ingresos y hubo que reducir costos, suspender contratos, periodistas tuvieron que asumir mayores tareas que en tiempos normales. Porque cuando tú vas a la oficina, tú llegas, tú saludas, tú te tomas un café, tienes reuniones en el día, sales a otra reunión, sales a almorzar. Cuando usted está en teletrabajo, usted comienza temprano, come ahí rapidito y sigue trabajando hasta la noche. Esa es la realidad del teletrabajo para los periodistas. No puedo hablar de otros oficios. Así es. Oiga, usted nos comentaba antes de la pregunta esta, lo que iba o lo que estaba pasando ya hacia el futuro, ¿no? Metrolibre, ¿a qué apuesta una vez ya finalice este tema de la pandemia? Yo creo que Metrolibre va a continuar como medio impreso y ese paso a la virtualidad a un 100% siempre va a estar determinada por lo que hagan los otros. Mientras existan medios impresos, pues seguirán los medios impresos. En la medida en que la gente esté usando más los dispositivos electrónicos para consultar noticias, así mismo yo creo que será la evolución. Y quedarán, te lo repito, pocos periódicos. Y los periódicos que queden tendrán que estar dedicados a la investigación. Solo a la investigación, porque la noticia del día a día ya va a ser el periódico de ayer, noticia vieja, que todo el mundo se va a enterar por Twitter, como está ocurriendo ahora, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook y todas estas redes que existen ahora. Yo creo que, y hay un gran problema, ¿no? Sobre todo por el tema de las noticias falsas. Usted que está en un periódico tradicional, para llamarlo de esta manera, ¿cómo ve eso? Perdón, repíteme la pregunta. Sí, usted que está en un periódico que llamamos tradicional, porque es un medio impreso, lógicamente, ¿no? ¿Cómo ve el tema de las noticias falsas versus lo que estaba diciendo de las redes sociales, Twitter, Bueno, Instagram? lo que ocurre es que en un periódico, en una televisora y en una radio, quienes manejan las noticias son los que están entrenados para eso, los periodistas, los editores, los profesionales de la comunicación. Las redes sociales es un mundo abierto que le da acceso a todo el mundo y donde el usuario de las redes sociales asumió que tiene derecho a decir de todo, a preguntar de todo, a mentir las veces que le da la gana, a insultar cuando le da la gana. Tarde o temprano la propia sociedad, frente a este destape de las redes sociales, va a tener que aplicar y aprobar regulaciones muy estrictas para que todo aquel que está en una red social y apele a la calumnia, a la injuria, a la mentira, a las campañas sucias, al descrédito, enfrente las responsabilidades civiles y penales que corresponden. Eso va a ocurrir tarde o temprano en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Asia, en África y en Panamá. Tarde o temprano los países van a tener que legislar porque hay, de verdad, hay como una especie
gran irresponsabilidad por lo que se dice en las redes, y el bullying mediático, porque yo le llamo así, el bullying mediático, termina haciéndole mucho daño a las sociedades democráticas. Exactamente. Y lo vamos a tener que enfrentar como sociedad sin que eso implique atacar la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse. Pero todo el mundo lo puede hacer, pero lo tiene que hacer con respeto y manejando la verdad. Usted no le puede decir a alguien ladrón, no le puede decir una palabra sucia, insultarlo. Aquí vemos estos personajes que le llaman influencers, que tú lo ves que graban un video y 40 palabras sucias y no les importa, y en un desafío abierto. Algunos con muchos seguidores y muy populares. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿usted le gustaría que así como hable ese influencer, hablen sus hijos y hablen en su casa? Aquí se acusa de ladrón, de asesino, de todo a la gente en las redes sociales y nadie asume responsabilidades. Los periodistas en los medios impresos sí tienen que asumir responsabilidades. Y si usted publica algo que es falso, las leyes dicen cuál es la posibilidad que usted enfrente una acusación, un juicio o una condena. Venga, finalmente se va a Aparicio, entonces Metro Libre se está preparando, ¿no? Se está preparando. ¿Qué hay de nuevo? ¿O qué van a presentar ustedes de nuevo? Bueno, ahora estamos tratando de sobrevivir a la crisis, que ha sido muy dura, y todos los días hay que estar peleando para tener los ingresos, porque hacer un periódico impreso tiene unos costos muy altos. Demasiado. Los costos del papel, de la tinta, de la impresión, de la distribución, a diferencia del medio digital, que los costos son bajos. Un periódico es una estructura. Usted necesita rotativa, tinta, papel, prensistas, mecánicos, personal de seguridad, periodistas, editores, fotógrafos, diseñadores, administrativos, distribuidores, cobradores, vendedores de publicidad. Entonces, sobrevivir esta etapa de la mejor forma, prepararnos para los 10 años, mejorar el contenido y mantener esa alianza con la gente que ha apoyado a Metro Libre desde que se fundó hace 9 años. Excelente. Oiga, cómo no, muchas gracias entonces a James Aparicio, director del periódico Metro Libre, cumpliendo 9 años de estar en circulación. Muchas gracias. James.